Pues entonces vamos, lo estoy grabando, vamos a empezar a darle un repasito al bloque 4. Venga. Venga. A ver, lo primero, concepto de microorganismo, está claro, ¿no? Sí. Ahí no hay duda. Me vais diciendo luego los criterios para clasificar los microorganismos, ¿vale? Ahí sí quiero que tengáis, ahí lo dijimos en clase, que tuviéramos claros los criterios, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios? Pues De si cómo el se microorganismo comportaba. son células o no lo son, es decir, si es celular o acelular, qué tipo de organización celular, en el caso de que sean células, ¿no? Y el tipo de nutrición, ¿vale? Y los clasificamos. Nosotros, no sé si os acordáis que hicimos la clasificación en clase. Mirad. Así. ¿Vale? El primer criterio para clasificarlo. ¿Cuál sería el primero? Según vuestra lógica. Si son celulares o Celular. acelulares. Exacto. Acelulares y celulares. ¿Cuáles son los acelulares? Solo hay uno, ¿no? Los Es la virus. palabra más utilizada últimamente. El virus. Los virus, ¿vale? Entonces, los virus son microorganismos acelulares. Y dentro de los celulares los clasificamos. ¿Cuál sería el primer criterio? El lógico. Procariota y eucariota. Exacto. Procariotas o eucariotas. ¿Cuáles son los procariotas? Pues los únicos que hemos visto y que existen, que son las bacterias, ¿no? Bacterias. Y los eucariotas, pues los podemos clasificar, que son los tres que nos quedan. Hemos visto dos, nos quedan tres. ¿Cuáles son los tres que nos quedan? Por un lado, las algas, ¿no? ¿Qué tipo de nutrición tienen las algas? Autótrofa. Autótrofas, yo lo voy a poner así, el criterio. Autótrofas y heterótrofas, ¿vale? Entonces, autótrofas serían las algas y heterótrofas serían los protozoos y los hongos, ¿de acuerdo? Esos son... ¡Ay, no se ven! ¿Vale? Esos serían los 5 tipos de microorganismos. ¿Cuáles son los criterios? A ver, en primer lugar, si son acelulares o celulares. En segundo lugar, tipo de célula. Y en tercer lugar, el tipo de nutrición. ¿Vale? Que es precisamente lo que tenemos ahí en los apuntes, ¿vale? Son los 3 criterios. Ya he aprendido a dibujar. No sé si vosotros habéis dado cuenta. Mira qué chuli. ¿Y qué mal se ve este color? Bueno, se puede elegir el color y todo. Se puede poner flechas también. Vale. ¿Se entienden los criterios para clasificar? Manolo, dime. Sí. Lo entiendo, lo entiendo. Vale, pues seguimos avanzando, ¿vale? Espérate que borre esto. Vale. Seguimos avanzando. Cuadrito con algunas cositas más que incluimos en clase. ¿Ahí hay alguna duda? No, eso no. Eso es fácil. Y ahora nos centramos ya en los microorganismos eucariotas, ¿vale? Protozoos, algas y hongos. Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Pero yo me gusta remitiros mejor a la tablita, que esta sí pusimos alguna cosita más en clase, ¿no? Aquí a la derecha, que sepáis 2 o 3 características propias de cada grupo, ¿vale? Tanto estructurales como funcionales. Por ejemplo, funcionales, la nutrición de los protozoos y de los hongos, que es heterótrofa y la alga autótrofa. Esto solo tenéis relleno ahora mismo, lo tenéis delante relleno, ¿no? Sí. ¿Vale? Y respecto a las diferencias estructurales, ¿hay alguna duda, Manolo? No, eso más o menos sí lo tengo claro. Yo, por Vale. ejemplo, las bacterias, es que como esa clase no tuve, pues ahí es donde yo más... Vale, ahora nos vamos a las bacterias.
Respecto a las imágenes que tenemos que recordar. Por un lado, los protozoos. 3 tipos de protozoos que hay que recordar y reconocer, ¿vale? Que son esos 3 que tenéis. Paramecio, vorticelas y amebas, ¿de acuerdo? Respecto a las algas, tanto algas flageladas como diatomeas, que ahí no hay duda con ninguna. Y respecto a los hongos, tanto levaduras, con la gemación que es muy característica, como los esporangios de penicillium, en forma de escobón, o de chupachú, el caso del Rhizopus, ¿vale? Ok. Maestro, Que recordar. Bien. Mi siguiente grupo de microorganismos, las bacterias. De las bacterias, Manolo, la mayor parte lo vimos ya en el primer trimestre. 6. María. Dime. ¿la 6? ¿Qué página es? La 6 del bloque 4. 6 del bloque 4. Vale. Estamos repasando un poquillo el bloque 4. Vale. ¿Vale? A ver, chicos, ¿qué problema tenéis con las bacterias? Que ya estudiamos en el bloque 2, en el primer trimestre. La forma, cocos, bacilos, etcétera, eso ya lo hemos visto. ¿Cómo se reproduce la bacteria? La fisión, ¿no? Con la fisión binaria o división binaria, que no es mitosis, ¿verdad? Sí. No es mitosis porque la mitosis es típica exclusiva de eucariotas, ¿vale? ¿Y los tipos de nutrición? ¿Ahí tenemos problemas? No. Decidme sí o no. 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 Entonces, ¿dónde está el problema? Lo de fotoorganótrofa, joder, ¿eso qué es? Vale. Vale, según la fuente... perdón. Según la fuente de carbono, ¿cómo se clasifican las bacterias? Si el carbono es procedente de la materia orgánica o es procedente de la materia inorgánica. Si procede de la materia orgánica, ¿cómo se denomina el tipo de nutrición? Autótrofa. Si Al procede de revés. la materia orgánica, Heterótrofa. heterótrofa, ¿vale? Y si procede de la materia inorgánica, autótrofa, ¿no? ¿Manolo, ahí está claro? Sí. Vale. Y según la fuente de energía, Pero de quimiotrofo, ¿no? exacto, puede ser la luz o Reacciones las químicas. reacciones químicas, ¿no? Sí. Si la fuente de energía es la luz, ¿cómo se denominan las bacterias? O las células, me da igual. ¿Cómo se denominan? Foto lo que sea, ¿no? Foto, lo que sea, claro. Fotótrofas. ¿Vale? Y si la energía que utiliza es de las reacciones químicas, Quimiótrofa. quimiótrofas. ¿Vale? Esa es la clasificación principal. ¿Qué ocurre? Pues que se pueden dar distintas combinaciones. Puede ser, por ejemplo, autótrofa y usar la luz. Sí. Vale, Claro. ¿y en ese caso cómo se denomina? Sí. Autofotótrofa. No, fotolitrótrofa. Foto, Litrótrofa. fotolitótrofa, ¿vale? Puede usar, o sea, puede ser autótrofa y utilizar la energía de reacción, no la luz. En ese caso, ¿cómo se denomina? Quimiolitótrofa. Exacto. Quimiolitótrofas. Estas son autótrofas. ¿Verdad? Sí. Normalmente a las fotolitótrofas las llamamos fotosintéticas y a las quimiolitótrofas las llamamos quimiosintéticas. ¿Vale? Vale. Bien, ¿y las heterótrofas cuáles serían?
si utilizas las reacciones químicas, quimio, Heterótrofa. Heterótrofa. exacto, quimio, y si usan la luz, serán foto, Heterótrofa. heterótrofas o foto organótrofas, me da igual. Ajá, vale. Ya está. Era por el nombre ese que no sabía yo lo que era. ¿Vale? Fotoorganótrofa o fotoheterótrofa. Bien. Seguimos. Álvaro, Dime. ¿le puedes echar una foto y mandárnosla? ¿Aquí una foto a eso? Sí. ¿Pero conmigo o sin mí? Vamos a ver. Vale. Mira, ya lo tenéis. Venga, más cosas. Seguimos. Una vez vistas las bacterias, pues ya un poco también cuadritos de este tipo de características de una y de otras, ¿vale? De una y otros microorganismos, tanto celulares como, perdón, tanto procariotas como eucariotas, ¿vale? Respecto a los virus, ¿qué tenemos que saber? Pues que son los virus, ¿por qué son parásitos intracelulares obligados? ¿Vale? Perdón un segundillo. Chiqui, Paula, corta la nitro, porfa, que te he dejado cociendo algo. Venga, perdón. Esto es lo que tiene todo aquí conciliar, ¿vale? Venga, son parásitos obligados intracelulares. A ver, ¿por qué son parásitos obligados? Importante saberlo. Porque no pueden realizar ellos las funciones vitales, ¿no? No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque no tienen ni ribosomas, ni enzimas, ni orgánulos, ¿vale? Para poder realizar las funciones, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien. Argumentos a favor y en contra de que sean considerados seres vivos. Los tenéis ahí, todos mezclados. Eso lo hicimos en clase. ¿Alguna duda ahí? No. No hay duda. Vale. Respecto a la estructura de los virus, cuatro componentes tienen los virus, ¿vale? El material genético o el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. ¿Vale? En todas sus versiones, tanto lineal como cíclico, como monocatenario o bicatenario. ¿Vale? Pero siempre es de un solo tipo. ¿Vale? Luego, el ácido nucleico que está dentro de una cápsida. Y la cápsida eran 3 tipos de cápsida, ¿os acordáis, no? Helicoidal, cuyo ejemplo es el virus del mosaico del tabaco. Icosaédrica. Perdona un segundillo. La vitro. ¿Vale? Icosaédrica. Esta forma que tenemos aquí. Ejemplo, el virus del SIDA, ¿vale? O el compleja, que era el ejemplo de los virus que afectan a las bacterias o bacteriófagos. ¿Ok? ¿Aquí hay alguna duda? No hay dudas. Y tenemos que saber dibujar. Aquí tenemos el huequecillo este, el dibujo de un fago y del virus del SIDA, ¿vale? Pero cuando lo preguntan, yo qué sé qué virus tengo que dibujar. En plan, no sé si me explico. ¿Queréis que lo dibujemos aquí otra vez? Sí, que yo no me entero de eso. Vale, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar, en primer lugar, si queréis, el VIH y luego un fago. ¿Vale? Entonces, para el VIH, lo primero, la cápsida, que en su caso, ¿vale? Tiene esta forma, la cápsida,
alrededor una envoltura porque es un virus con envoltura, ¿vale? Y la envoltura tiene proteínas víricas que se llaman espículas. ¿Vale? A ver, ¿qué me falta en el virus del SIDA? El material La genético. El ácido nucleico. En este caso, ¿cuál es el ácido nucleico? ARN. ARN, que son dos moléculas de ARN monocatenario. ¿De acuerdo? Y una enzima muy importante que es la transcriptasa inversa. ¿Vale? Así es como María tenemos que dibujar. ¿Vale, María? Vale. Dibujamos los virus así, en envoltura. ¿Vale? Y ahora el fago. ¿Estáis ya? Sí. Sí. La cápsida, que es compleja, ¿vale? Que tiene varias partes. Una parte es la cabeza. La cabeza. Otra que es la cola. Y esto es la placa basal. De la que salen las fibras caudales. Y falta en el interior el ácido nucleico. En este caso, ADN bicatenario. ¿Ok? Eso es lo que Pero tenemos que maestro, saber dibujar. Dime. yo no sé la diferencia entre un fago y un VIH. En plan, lo que son en sí. No te entiendo, María. ¿Son la diferencia estructural o en qué sentido? No, en plan, a ver, ¿que para qué sirven? O sea, yo sé dibujarlos, pero no. Bueno, simplemente son dos tipos de virus diferentes, ¿vale? El caso de los fagos son virus que afectan a bacterias y tienen toda esa forma, ¿vale? Con cápsida compleja. Y el caso del SIDA, pues tiene esa estructura. Y de todos los tipos de virus, pues tenemos que recordar solo esos dos tipos y saber dibujarlos, ¿vale? Vale, vale. Entonces, si nos preguntan la estructura de un virus, pues alguna de esos dos, ¿no? Normalmente se van a referir a algún caso en concreto. Y si no te dicen ningún caso en concreto, pues tú dices los componentes de forma general. Tú dices un ácido nucleico, una cápsida, una envuelta que tienen algunos virus, pero por ejemplo el fago no tiene envoltura, ¿vale? Ah, Pero vale. la envoltura es un componente que pueden tener muchos virus. Por ejemplo, el coronavirus que nos tiene ahora locos tiene envoltura, es un virus con envoltura. Entonces, si tienes que explicarlo de manera general, pues puedes usar el ejemplo del virus del SIDA, que tiene todos los componentes, ¿vale? Vale, gracias. Nada. El año que viene sale el coronavirus en selectividad. ¿El qué? Seguro. Ah, que puede caer. Pues no te extrañes. Virus. No te extrañe que se inventen preguntas de eso, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nos dicen que digamos un virus con cápsida y cosas hídricas, podemos poner el COVID-19. No, vosotros ponéis el virus del SIDA. Porque vosotros, en vuestro temario, el que tenéis es el VIH. No van a preguntar de estructura, no van a preguntar otro virus que no sean el VIH o el fago. Sin embargo, en una pregunta de razonamiento, sí que te pueden hacer referencia a cualquier virus, a cualquier situación que ellos se inventen, ¿vale? Por ejemplo, relacionado con inmunología o con el ciclo vírico, en fin. Pero los que tú tienes que saber son estos. Y eso no lo van a cambiar ahora, ¿vale?
Hombre, claro. Es como es de actualidad, pues a lo mejor se le ocurre hacer alguna pregunta al respecto. Esto suele pasar mucho en las escuelas de idiomas también, con las temáticas de los orales. ¿Bien? Ya. Y ya por Y en último, lengua, dime. en lengua a lo mejor no ponen un texto un periodístico del coronavirus. Perfectamente. Un texto científico, puede ser perfectamente. Bueno, los ciclos de los virus. Entonces, lo mismo, hay que saber los ciclos de los fagos, ¿vale? Y el ciclo del VIH. Son los dos ciclos que tenemos que saber. Lo que ocurre es que en el ciclo de los fagos, pues hay dos tipos de ciclos. El lítico y el lisogénico, ¿vale? Todos tienen siempre las mismas fases, las 5, y que tenemos que recordar, ¿vale? Fijación, penetración, eclipse, ensamblaje y liberación. Siempre es igual. La diferencia entre un ciclo y otro es lo que ocurre en la fase de eclipse. ¿Ahí hay dudas o está eso claro? No, ahí no, yo por lo menos no. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Eso ya es estudiarlo y repasarlo. ¿Vale? Por ejemplo, la definición de ciclo lítico, pues ciclo que conlleva la lisis o rotura de la célula parasitada, ¿no? Y liberación de los virus. Definición de ciclo lisogénico, pues un ciclo que no conlleva la muerte en primer término de la célula parasitada, ¿vale? Porque el virus se integra, ¿vale? En el ADN de la célula, ¿vale? Y aquí tenemos los dos ciclos, porque hay virus que van a uno, luego van a otro, en fin. ¿Vale? Están claros los dos ciclos. Y en el caso del VIH, que es de tipo lisogénico, y ahí tenemos la imagen, en la que se encuentran todas las fases, que si os dais cuenta son las mismas fases, pero con alguna particularidad. Como entra, como sale, el tema de la transcripción inversa, porque es un retrovirus, en fin. Es conocer un poco la peculiaridad, pero realmente si conocemos las 5 etapas nos sirve. ¿Vale? Y ya casi hemos acabado con el tema, con el bloque. ¿A partir de aquí hay dudas? ¿Alguien? No. Concepto Bueno, de sí. viroide y prión, partículas infectivas subvirales y luego el tema de las relaciones beneficiosas y perjudiciales. Muy fácil, 2 o 3 ejemplos de aspectos positivos y 2 o 3 enfermedades como aspectos perjudiciales. Y los ciclos, el del carbono y el del nitrógeno. Y especial atención, que tengo la mosca detrás de la oreja este año, a los microorganismos, qué función desempeñan en cada uno de estos ciclos. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ¿qué hacen los microorganismos en el ciclo del carbono? Pues aquí actúan como descomponedores, ¿no? Sí. Liberando CO2 a la atmósfera y luego volviendo de nuevo, ¿no? Y en el caso del nitrógeno es más complejo porque los microorganismos hacen muchas cosas, ¿no? A ver, Sí. aquí había bacterias que fijan el nitrógeno, otras que las convierten en nitratos, otras que las vuelven a llevar a la atmósfera y otras que son las del ciclo de carbono también, que las descomponen, ¿no? Que descomponen la materia orgánica. En fin, que tengamos especial atención a los microorganismos en cada uno de los ciclos, ¿vale? ¿Pero por qué tiene la mosca detrás de la oreja? Pues mira, Blanca, porque son contenidos que llevan 3 años, ¿no? Sí. Y no hay ninguna pregunta al respecto. Entonces, muchas veces hay que justificar el hecho de que están en el temario y preguntar algo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que una manera de preguntarlo es define ciclo biogeoquímico. Tenéis aquí. ¿Vale? Aquí lo tenéis. De aquí podéis sacar la definición de lo que es el ciclo. Un ciclo biogeoquímico, ¿vale? Que es el camino que va siguiendo distintos elementos químicos, pasando por la atmósfera, por la Tierra, por los seres vivos, ¿vale? Y luego, la otra manera que a mí se me ocurre es, sobre todo, el papel que hacen los microorganismos en el ciclo del nitrógeno y en el del carbono. Porque yo no creo que os pregunten, explica el ciclo del nitrógeno así a secas, ¿no? Sí, sí.
Entonces, bueno, tengo la mosca de la oreja porque creo que lo pueden preguntar. Igual que preguntaron el año pasado evolución y acerté, y tenía yo la sensación de que preguntaban cosas, ¿no? Nuevas. Esto que estamos viendo aquí también es nuevo, lo de los métodos de estudio, y aquí se han preguntado la definición de esterilización y pasteurización, ¿vale? De lo otro no han preguntado nada, aquí no tengo yo la mosca atrás de la oreja, pero bueno, esto es entenderlo, ¿vale? No tiene mayor historia. Y los conceptos de esterilización y pasteurización están claros, ¿no? Sí. Sí. Esterilización es la eliminación de todo tipo de microorganismos de un material, ¿vale? Normalmente se usa el calor, hay otros mecanismos, ¿vale? Otros procedimientos, pero normalmente es calor. Es un procedimiento físico, ¿vale? Y se usa, ¿en qué se usa la esterilización? Pues aquí tenéis las aplicaciones. En la industria alimentaria es muy obvio, ¿no? Cuando comemos, lo diré, conservas, por ejemplo, pues se ha aplicado la esterilización. En medicina ni os cuento, ¿vale? En los hospitales, el tema de la esterilización. Y pasteurización, pues es un tratamiento para disminuir la carga de microorganismos. Normalmente, esto usado se utiliza en alimentación, ¿vale? ¿Y qué conseguimos disminuyendo los microorganismos? Pues que tarde más tiempo en deteriorarse, ¿vale? Y bueno, ya lo que vimos el otro día, el tema de la biotecnología. Lo vimos el lunes, si no recuerdo mal. ¿Aquí tenéis dudas? No. No. Pues ya está, prácticamente está todo. Pues sí. El tema de Maestro. Dime. Ha explicado lo de... Espera, lo voy a buscar. Lo del... espera. Lo del ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Es que me he ido al servicio. Vale. No lo he explicado, pero le hemos dado una pasada, pero no lo hemos visto entero. Simplemente la definición y que tengamos clara la diferencia, María. Es que yo de esa clase falté y entonces no me entero de nada. Vaya. Pero bueno, en plan, que ahora me veo otra vez el vídeo. Escúchame, no, pero si de todas formas tampoco hemos dicho gran cosa. Mira, los ciclos, tanto el lítico como el lisogénico, tienen 5, me quedan 10 minutos que se va a cortar la conferencia, ¿vale? Tienen 5 fases, ¿vale? ¿Tú te lo has leído ya, María? Sí. Vale, ¿y tú entiendes lo que significan las 5 fases? Sí, en plan, que primero se fija, luego entra y los demás no lo entiendo. Mira, pues muy fácil. Vamos a fijarnos, por ejemplo, el ciclo lítico de un fago. ¿Qué implica el ciclo lítico? Pues que la bacteria infectada se termina rompiendo y liberando virus, ¿no? Al exterior. Tú reconoces aquí el fago, ¿no? ¿Ves la imagen? Sí, sí. Vale, entonces lo primero es la fijación. ¿Por qué se fija este virus a la bacteria? Pues porque el virus tiene unas proteínas, ¿vale? Que encajan en unos receptores específicos que tiene la célula. ¿Vale? Entonces, ese encaje es necesario para que el virus se inicie el ciclo, ¿vale? Si no se produce esa especificidad, pues no puede contagiar a esa célula. ¿Se entiende eso, no? Sí. La especificidad. Una vez fijado, pues normalmente son las propias patitas caudales, esas, las fibras caudales, luego físicamente también se puede unir, pero bueno, unión, proteínas, receptores. Lo que hace una vez eso es penetrar, fíjate en esta imagen. El ADN del virus, porque en este caso es ADN, ves que se inyecta, ¿no? Sí. Y para inyectarlo, ¿te has fijado en la pared celular que se le ha hecho un agujerito? ¿Ves el agujerito que se hace? Bueno, pues ese agujerito se hace con una enzima que se llama lisozima, la misma que tenemos en la saliva o en las lágrimas, ¿vale? Vale. Que descompone la pared celular como si fuera un esquimal para pescar en el hielo, ¿vale? Hace un agujerito e introduce su ADN. Ahora, dentro, ¿qué pasa con el ADN? Pues el ADN se reproduce. ¿Ves que pone múltiples replicaciones aquí? Sí. Todas esas, pues eso es que se copia. Pero piensa, ¿cómo se copia ese ADN? Pues con los recursos de la célula. ¿Vale? Usando la célula, ¿no? Las enzimas de la célula se utilizan para replicar el ADN del virus. ¿Vale?
Y también se hacen transcripciones, es decir, se fabrica ARN a partir del ADN. ¿Y el ARN qué se va a utilizar? Pues para sintetizar proteínas. ¿Qué proteínas? Pues la mayoría son capsómeros de la cápsida y otras son enzimas. Estas son las proteínas, ¿vale? Vale. Es la expresión de los genes. Entonces, replicación del virus, replicación del ADN y fabricación de los componentes proteicos. Ya tenemos los componentes del virus. Ahora se van a ensamblar, que es la cuarta fase. Ensamblaje, ¿vale? Que es lo que tendríamos aquí en esta fase, ensamblaje. Fíjate que hemos seguido el ciclo. Penetración, fase de eclipse, donde se sintetiza todo eso que hemos dicho antes, y ensamblaje. Y por último, lo que está pasando aquí, que es la rotura de la célula, ¿vale? Vale. ¿Vale, María? Ese es ciclo lítico. Lisogénico, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, muy sencillo. ¿Que no te mueve la célula? La célula a priori no se rompe, por eso no es lítico, ¿vale? ¿Qué implica un ciclo lisogénico? Pues que el ADN del virus se integra en el ADN de la célula. ¿Qué quiere decir que se integra? Pues es obvio, ¿no? ¿Sabes lo que significa integrar, no? ¿Y que se junta? Es juntar, efectivamente. Mira aquí, María. Llega el virus, inyecta su ADN y me vengo para la derecha. ¿Ves que el ADN en color rojo del virus está integrado en el ADN de la bacteria? Sí. Pues está siguiendo un ciclo lisogénico. ¿Qué va a hacer la bacteria con el virus? Pues duplicarse. Cada vez que la bacteria se duplica también el virus, el ADN, ¿verdad? Sí. Es una manera de reproducción. Y así continúa indefinidamente hasta que por alguna razón, cuando vuelve de aquí, en vez de continuar dividiéndose, por alguna razón se activa el provirus. El provirus es el ADN integrado, ¿vale? Y empieza a hacer copia del ADN, de las proteínas, y termina lisando la célula y liberando nuevos virus. ¿Vale? Ah, vale. Entonces, aquí lo tienes. Dice, una vez que el virus ha penetrado, la diferencia está cómo se desarrolla la fase de eclipse. El virus entra en la fase de latencia, porque el genoma viral se integra al cromosoma bacteriano. Y eso se llama provirus, ¿vale? Vale. Hasta que por alguna razón se estimule el otro ciclo y se liberen los virus, ¿vale? Vale, Y el caso particular del VIH, mira, que son las mismas fases, pero con particularidades, ¿vale? Por ejemplo, la fase de fijación. ¿A qué célula afecta el VIH? Al linfocito. Al linfocito T4. ¿Vale? Eso es la fijación, porque se produce la interacción entre las espículas del virus y el linfocito T4. Segundo, penetración. En este caso, ¿cómo penetra? Mira la imagen del ciclo. ¿Ves que es un virus con envoltura? Se funde con la membrana de la célula y al fundirse, la cápsida con el ARN entra dentro, ¿verdad? Sí. Pues ya está dentro. Pero claro, recuerda que este virus es ARN. ¿Qué tiene que hacer el ARN? Pasa ADN. ADN, transcripción inversa, ¿vale? Para eso tiene una enzima propia que es la transcriptasa inversa. Y el ADN, una vez constituido, fíjate qué pasa con él, sigue la flecha. Se integra en el ADN de la célula, ¿vale? Y así pasa un tiempo. Y llega un momento que empieza a activarse. Y cuando se activa, ¿qué ocurre? Porque a partir de ese ADN vírico se transcriben, transcripción, ARNs del virus. El verde, que lo tienen aquí, que representa el genoma vírico, y en rosa, los ARN mensajeros para sintetizar proteínas del virus, que cuando se ensamblen se van a liberar. ¿Cómo se van a liberar? Mira cómo es. Fíjate, es como la endocitosis, pero en sentido contrario, ¿verdad? Sí. Queda englobado de envoltura. Una membrana. La membrana plasmática. Por eso el virus tiene envoltura, ¿vale? Ah, Las vale. espículas que son proteínas víricas, son proteínas del virus, ¿de acuerdo?
Y ahí lo tienes Vale, explicado, las distintas fases. Vale, ¿Ok? ya sí me... Pero fíjate que yo no he hecho nada más que ir leyendo las cosas que tienes ahí. Sí, pero yo qué sé. Pero escuchas mi voz ya te enteras, ¿sí? Lo entiendo. ¿Más dudas? Me quedan 2 minutos 20. De aquí ya podéis hacer todas las actividades, ¿vale? Vale. ¿Ok? Bien, pues lo dejamos aquí entonces, Vale. ¿vale? Y mañana nos vemos, luego concretamos la hora si queréis. Porque algunos me han dicho de no vernos mañana y vernos el fin de semana. Que tenéis un examen de matemáticas los del B. A mí no me importa. Pero a lo mejor por la tarde. O por la tarde. Yo creo que me vaya a pillar en casa. Es que mañana por la tarde hay historia. ¿Ah, sí? Sí, lo ha dicho Salva ahora. Pero la hemos puesto una hora para que no nos coincida con biología. A las 5 tenemos historia.